Bueno, bienvenidos a todos. Esto es la Iglesia Atelier. Comenzamos este nuevo proyecto hace un mes, ¿vale? Entonces estamos reinventando muchas cosas y bueno, estamos descubriendo un poquito nuestra identidad. Antes de empezar con la predicación, quiero decir que esta predicación yo iba a ser de otro tema. Esto me pasa mucho últimamente. Quiero predicar sobre un tema y de repente me pongo a orar y siento que tiene que ser otro tema. Entonces, hace un par de meses mandamos una encuesta sobre qué temas queríais que se predicara y uno de los temas más sonados era la sexualidad, el cual hablaremos, pero no hoy. Y entonces yo dije, bueno, pues va a ser muy chulo si tocamos así un poco de temas candentes, un poco de temas polémicos. Y orando, Dios puso en mi corazón que antes de abordar un tema complejo, tenemos que abordar un tema más complejo aún, que es el pecado. Y siempre que se aborda un tema complejo, hay algo que me encanta hacer, y es usar memes, ¿vale? Entonces, espero que nadie se ofenda, pero en esta predicación vamos a usar muchos memes que espero que ayuden a ilustrar un poco lo que queremos decir. Así que vamos a empezar con un vídeo. Que una mujer siempre debe reírse con discreción, con decencia, con delicadeza. ¿Cómo se debe reír una mujer así? Así. ¿Y una pecadora? Que como diciendo, quiero más. Ese nada más. Ay, Cuando no, se qué estén riendo fuerte. así con usted, ya están pensando en otra cosa tal vez con usted. Entonces, eso, como decía, hoy vamos a hablar de el pecado. ¿Y por qué comienzo poniendo el vídeo de esta señora? Que yo, honestamente, no sé si lo hace en serio o no, pero hay un montón de vídeos de ella en internet. ¿Y qué pasa? Que esta señora creo que representa un poco, a veces ese sentimiento que tiene la sociedad hacia las personas cristianas y sobre todo hacia cómo los cristianos abordan el tema del pecado, ¿no? Entonces, esta señora un poco como, no sé si es personaje o no, pero en la exageración, ¿cómo se puede reír una señorita? ¿No? Entonces es como, eso está bien, pero si se ríe, ja, 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 es como una pecadora, ¿no? Y una golosa. Entonces, el tema del pecado es un tema complejo. Y si en esa predicación usamos memes, no es porque nos lo tomemos a broma, es porque es un tema tan complejo que a veces necesitamos ideas sencillas que nos ayuden a introducirnos a un tema complicado. No por el hecho de que usemos memes es menos serio, al contrario, este tema es súper, súper serio. Y la meta de esta predicación es que podamos reentender algunas cosas que nos ayuden a relajarnos en cuanto a lo que es pecado y lo que no es pecado, porque muchas veces como iglesia hemos abrazado conceptos que nada tienen que ver con el cristianismo, que si reírse así, ja, 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 es pecado. Nada tiene que ver eso con el cristianismo, pero por otro lado, el cristianismo nos toma pecado. Entonces, bueno, para comenzar me gustaría que leyéramos este versículo que dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. En el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, Pablo se encuentra a la iglesia de Romanos un poco dividida, tiene que mandar una epístola de las más largas en todo el Nuevo Testamento y en la historia. El libro de Romanos es uno de los libros antiguos, o sea, una de las epístolas más largas encontradas en aquella época, lo cual es increíble. Y entonces Pablo está aquí haciendo una disertación sobre lo que es el pecado, sobre la importancia de renacer en Cristo Jesús, la importancia del bautismo, y entonces él va hablando un poco del pecado. Y aquí Pablo nos dice algo que ya nos dice el autor de Génesis desde el principio, que es que el pecado nos lleva a la muerte. La paga que deja el pecado es la muerte. Entonces, aquí el apóstol Pablo reafirma algo que la Biblia nos dice a lo largo de todas las escrituras. El pecado lleva a muerte. Y cuando hablamos de muerte, aquí un autor dice que en este versículo Pablo se refiere a la muerte física, a la muerte espiritual y a la muerte eterna.
Entonces, como decía, el pecado no es una broma. El pecado es uno de los temas más serios que podemos encontrar en la Biblia y en la teología. Y según cómo entendamos el pecado, vamos a vivir de una manera u otra. Porque si creemos que realmente el pecado nos lleva a la muerte física, a la muerte espiritual y a la muerte eterna, el pecado no es una broma. Sin embargo, como decía antes, y como estamos también hablando en el curso de Lucas Magnin, a veces el pecado lo llevamos por sitios que no podemos llevar. Y es el caso, aquí, meme, ¿vale? Me encanta este episodio de Los Simpsons, que dice, Marge, casi todo es pecado. ¿Has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño. Parece, cuando a veces nos acercamos al cristianismo, cuando a veces vamos a la iglesia, que todo es pecado. La palabra hello en inglés significa hola y la palabra kitty de origen chino significa demonio. Cuando los hijos están mirando, los niños, Sailor Moon, los niños están mirando, eterno y poderoso es Satanás. Evangelión, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. La palabra Pikachu, en un libro, en un diccionario de ocultismo oriental, la palabra Pikachu significa más poderoso que Dios. Si tú tienes una máquina del Nintendo en tu casa, en ese instante que yo te estoy hablando, usted tiene un representante del diablo. Pokemon is a game that teaches children how to enter into the world of witchcraft. Pokemon World is a world of the demonic. Your children need to know there's a devil and he hates them and he wants to ruin their life. Some of you can't go to heaven. Cuando tus hijos están jugando con Pikachu, ellos están jugando con el propio diablo. Ahí está Pikachu, Dios de la reencarnación. Que me dijo esto mismo del vídeo. Y claro, de niño, no te cuestionas ciertas cosas, ¿no? Simplemente te dicen, esto es pecado y esto es pecado. Y entonces, porque Pokémon era pecado, pues no podía haber Pokémon, pero tampoco podía hacer otras ciertas cosas. Y creo que la mayoría de vosotros que os hayáis criado en iglesia podéis saber de lo que estamos hablando. Pero ¿por qué como iglesia llegamos a este punto? En el curso de Lucas Magnin, como decía, hablamos mucho de cómo la cultura muchísimas veces se entremezcla con cómo nosotros entendemos la Biblia. Nadie puede coger una Biblia de manera imparcial e interpretarla como realmente es. Todos nosotros tenemos unas gafas y estas gafas nos van a moldear nuestra manera de interpretar la Biblia, nuestra manera de concluir los principios que ésta nos da. Entonces, como ejemplo, simplemente, el cristianismo protestante en el sur de Europa ha abrazado beber alcohol. No es pecado beber alcohol. Entonces, puedes ver a un montón de españoles cristianos beber alcohol. Malo. Sin embargo, fumar es pecado. Pero es curioso porque el protestantismo del norte de Europa rechaza el alcohol, pero ellos fuman. Es muy común ver a los grandes teólogos protestantes fumar en pipa. Es muy normal. Entonces, si te fijas, una cosa para nosotros es pecado, fumar es pecado, pero beber está bien. Pero para los del norte es totalmente opuesto. Para los que tenemos un contexto latinoamericano como yo, beber era una cosa que no se puede hacer. De hecho, cada vez que yo voy a México, hay que intentar no beber. ¿Por qué? Porque eso no es lo que hace un buen cristiano. Por amor a ellos, lo respetas y te aguantas. Pero, ¿qué es pecado? ¿Qué no es pecado? Como decía el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Ojo, muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. De nuevo, es un tema muy serio. Y en un tema tan serio, muchas veces nosotros como iglesia, como individuos, hemos llevado a las personas a entender que ciertas cosas que no están tan claras son pecado.
Y con ello nosotros estamos poniendo un juicio sobre las personas. En mi caso y en el caso de muchos de mis amigos que se criaron conmigo en la iglesia, pero que a día de hoy ya no son cristianos, dejaron la iglesia por estas cosas. Porque en un momento alguien les dijo, eso que estás haciendo es pecado. Y estas personas, con una convicción de que lo que estaban haciendo era malo y los iba a llevar a la muerte, terminaron alejándose de cosas, y cuando fueron creciendo, fueron a la universidad, empezaron a estudiar y reflexionaron sobre la vida, llegaron a la conclusión, ¿esto de verdad es pecado? ¿Un Dios de amor me va a matar eternamente por esto o me va a juzgar eternamente por esto? Esto no tiene sentido. Y no solamente han rechazado eso, sino que terminaron rechazando el cristianismo. Casi todo es pecado. Este tema a lo mejor es un poco amplio para abordarlo en una predicación, pero yo os animo a reflexionar. ¿Es pecado muchas de las cosas que decimos que son pecado? Siempre me encanta poner este ejemplo, pero en los años 20, cuando una mujer iba en bañador, el bañador llegaba hasta los tobillos. Ese era el bañador. Y siempre hay una foto muy clásica de unos años después, ya las mujeres ya no tenían que llevar el bañador hasta los tobillos, se podía hasta las rodillas. Y hay una foto de un señor midiendo el bañador de la chica, a ver si llega hasta las rodillas. ¿Por qué? Porque en aquel momento eso era lo que funcionaba. Eso era el estándar. Debemos recordar, y esto es muy importante, que la sociedad del siglo XVIII, XIX y XX era una sociedad muy moralista. Era una sociedad influenciada por un filósofo llamado Kant, que decía que es muy importante tener como unas reglas de vida, un estándar moral y vivir rígidos ante ello. Y la sociedad era moralista y nosotros tenemos que quedar bien y tenemos que hacer las cosas bien. Sin embargo, a día de hoy, en el siglo XXI, que vivimos en una sociedad posmoderna, que ha dejado la modernidad atrás, que vivimos en una sociedad posverdad, en una sociedad fluida, líquida, donde ya no existen las verdades absolutas, estas cosas empiezan a chocar. Y todos nosotros somos hijos de nuestro tiempo. No sé si me podéis seguir. Lo que quiero decir es que a día de hoy, o hace algunos años, podíamos decir, bueno, un bañador por encima de las rodillas es pecado. Pero a día de hoy, ¿dónde pintas la línea? Esto sí, esto no. De nuevo, y con esto, y ahora seguiremos en la predicación, no estoy diciendo que deba haber un libertinaje, no. Quiero decir que reflexionemos. El pecado no es una línea. El pecado es algo más complejo, es algo más profundo que esto. Por otro lado, como decía, hoy tenemos otro problema. Hoy parece ser que ya nada es pecado. Siempre me encanta decirlo, pero nosotros como sociedad somos como un péndulo. Estamos en un extremo, vivíamos en una sociedad moralista, hiperrígida, pero como somos un péndulo, nos movemos y llegamos al otro sitio que tampoco es nada sano. Y a día de hoy ya nada es pecado. Y un montón de personas cristianas dicen que ahora, bueno, diferentes religiones, todo nos lleva a Dios, que esto la Biblia siempre ha dicho que era pecado, pero resulta que realmente no era pecado. Y nos hemos pasado al lado opuesto. Y eso, de nuevo, tiene unas implicaciones muy grandes. Porque si el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es verdad, que el pecado lleva a la muerte, y a día de hoy, como sociedad y como iglesia, estamos diciendo que ya nada es pecado, le estamos diciendo a la gente, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Y entonces, ahora estamos en el peligro en el que le estamos diciendo a la gente, sí, haz con tu vida lo que quieras. Y a lo mejor estamos condenando a las personas a muerte eterna. El pecado en nuestra sociedad del siglo XXI
ya no está de moda. La gran frase de nuestra generación: vive y deja vivir. Eso va totalmente en contra de lo que nos enseña la Biblia. La sociedad de hoy dice: mira, mientras no le haga daño a nadie, no te metas con lo que yo hago. Vive y deja vivir. Y de alguna forma, esta idea se introduce en la iglesia. Y en muchos sentidos, no somos conscientes de cómo esta idea ha calado en nuestras vidas. Bueno, yo no soy nadie para decirle a esta persona que estaba mal. Si esta persona no le hace daño, ¿qué mal hace? No sé tú, pero yo he escuchado muchísimo esto. La pregunta es, y esta es la pregunta que nos debemos hacer como iglesia: ¿qué es el pecado? Y bueno, para la gente nueva, hay algo que nos gusta mucho hacer en Atelier, y es dejar un tiempo para que respondáis. Entonces, os pregunto, ¿qué es el pecado? ¿Qué creéis que es el pecado? Lo que nos separa de Dios, muy bien. Un mal accionar, una mala forma de actuar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Algo que crea el enfado de Dios. Bien. ¿Alguien más? ¡Pum! Esa es muy buena. Algo que destruye nuestra identidad. Muy, muy bien. ¿Qué más? El estado del corazón. Gracias. ¿Alguien más? Última oportunidad. Muy bien. No dar en el blanco. Precisamente, la palabra pecado en el Antiguo Testamento, jatá, o en el Nuevo Testamento, amartía, significa no dar en el blanco, errar. Aunque, hay que decirlo, en el Antiguo y Nuevo Testamento hay muchísimas otras palabras que se utilizan para pecado. De hecho, muchísimas. Las principales son 8, ¿vale? Hoy estamos haciendo énfasis en una y luego lo pondré por el canal de WhatsApp, pero el Proyecto Biblia, que siempre lo recomiendo, tiene 3 vídeos sobre 3 palabras que significan pecado. ¿Pero qué significa errar en el blanco? Porque de nuevo, está muy bien, eso es lo que literalmente significa pecado, errar en el blanco. Pero, ¿qué? Vale, pues un autor de un diccionario bíblico dice lo siguiente: la frase errar el blanco normalmente sugiere un error que un pecado que se escoge realizar voluntariamente. Pero en la Biblia la palabra sugiere no solo fracaso, sino una decisión de fracasar, un error voluntario y culpable. Otro autor lo dice de forma muy clara: los cientos de ejemplos del uso moral de la palabra requieren que un hombre malvado hierre el blanco porque elige apuntar al blanco equivocado y se equivoca de camino porque deliberadamente sigue uno equivocado. No se trata de un error inocente o de una mera idea negativa de fracaso. Cuando hablamos de fallar el blanco, literalmente en la escritura significa que fallaste. Este es el ejemplo que pone el Proyecto Biblia, pero es un ejemplo muy gráfico. En el libro de Jueces nos cuenta que una de las tribus de Israel tenían una gente que eran muy buenos honderos, que usaban la honda, y ellos decían que ellos no fallaban. Cuando tiraban, ellos no pecaban, no fallaban. Ellos eran certeros. Entonces, cuando nosotros hablamos de errar en el blanco, está implícito que nosotros sabemos cuál es la diana, sabemos cuál es el centro, pero que deliberadamente nosotros decidimos no dar. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de una decisión consciente de fallar, una decisión deliberada de abandonar nuestra identidad, de dañar a Dios, de elegir ir en contra de su voluntad. Agustín de Hipona, famoso teólogo, dijo: el pecado es una desviación del amor correcto. ¿Qué es el pecado? Una desviación del amor correcto.
O sea, no es solamente hacer algo mal, no solo es fallar, es hacer algo opuesto a lo que es Dios. Hace un par de semanas estábamos hablando de algunos de los atributos de Dios. Hablamos de misericordia, hablamos de gracia, y en todo esto hablamos de que Dios en esencia es amor. Dios en esencia es gracia y misericordia. Y toda buena bondad que exista en el mundo en esencia es Dios. Entonces, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de que nosotros deliberadamente elegimos hacer algo opuesto a lo que es Dios. Si Dios es amor, nosotros cuando tomamos una decisión opuesta al amor, estamos pecando. El pecado rompe con nuestra imagen de Dios. Es tratar de usurpar la posición de Dios, pero sin ninguno de los atributos buenos de Dios. Hace algunos meses hablábamos de las implicaciones de ser imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros no somos Dios, somos un reflejo de quién es Dios. Pero cuando el ser humano peca, nosotros rompemos con la imagen de Dios. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es bondad, Dios es todo lo bueno. Y cuando nosotros pecamos, estamos diciendo, todo eso es basura. Yo soy Dios y yo decido lo que es correcto y lo que está bien. Cuando no somos conscientes de que lo correcto, lo santo, lo bueno y lo perfecto es Dios. Cuando peco, estoy actuando en contra de lo que es un ser bueno, un ser perfecto. Cuando peco, me estoy volviendo en la antítesis de Dios. Esto es muy interesante. Cuando vemos el primer pecado en la historia, cuando Adán y Eva comen del fruto porque ellos tratan de ser Dios. Tratan de convertirse en Dios y irónicamente terminan alejándose de lo divino. Ya no vuelven a habitar en la presencia de Dios. Salen de ese lugar perfecto de paz y armonía. En nuestro intento de ser Dios, nos alejamos de lo divino. Y es curioso, en el segundo pecado que vemos con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, vemos como uno ejerce de Dios. ¿Cómo? Decidiendo sobre quién vive y sobre quién muere. ¿Y qué vemos? Falta de misericordia. Mató a su propio hermano. Génesis 4, aquí está la historia, dice así. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Pero cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este pasaje dice que el pecado está al acecho. Lo que el autor trata de decirnos es como si el pecado fuese una bestia que está esperando que nosotros demos un paso en falso para saltar y atacarnos. Es curioso porque el pasaje dice que nosotros podemos tener el control. Y si bien tenemos la capacidad de mantener el pecado a raya, Romanos nos dice que nuestra tendencia natural será ser dominados por el pecado. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice así: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Irónicamente, al tratar de vivir libres, solamente nos atamos. Nos hacemos esclavos del pecado.
y vivimos bajo el gobierno cruel y tiránico del pecado. Siempre de niño te cuentan las historias bíblicas y yo de niño pensaba, ¿por qué Adán y Eva tomaron el fruto? Tan fácil hubiera sido, esto de niño, ¿vale? Crear una valla muy grande alrededor del árbol con pinchos y nadie se acerca al árbol y todos estaríamos viviendo bien. Lo que no entendemos es que no hay ninguna diferencia entre Adán y Eva y tú y yo. Nosotros cada día escogemos tomar del fruto. ¿Por qué? Porque cada día que tú decides ser tu propio Dios, ser tu propio amo, tomar tus decisiones alejadas de lo que Dios quiere, tú estás haciendo lo mismo que ellos hicieron. No hay una valla, es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Vivo bajo el gobierno de Dios, justo, libre, o vivo bajo mi propio gobierno, que el cual, repito, irónicamente, me llevará a mi propia esclavitud? Adán y Eva querían ser Dios y terminaron siendo esclavos. No somos conscientes de que nosotros terminamos siendo esclavos. La sociedad de hoy nos vende la idea que debemos dejar a Dios atrás. El filósofo dijo, Dios ha muerto y ya somos libres de esa atadura. Y ahora podemos encontrar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, amigo, no te dejes engañar. Es cierto, si no hay un Dios, no hay pecado. Pero sin un Dios tampoco hay una ética. Dios, al haber un concepto de Dios, de un ser superior a nosotros que pone un estándar, podemos decir qué es lo bueno y qué es lo malo. La sociedad de hoy nos dice por activa y por pasiva que los cristianos vivimos una especie de opresión, engañados, que nos ata. ¿Realmente es así? Dios es todo lo bueno. Sin un Dios no hay ética. Sin un Dios no hay moral. Sin un Dios, yo decido cuál es la ética y la moral. ¿Y qué diferencia hay entre lo que yo decida y lo que tú decidas? Todos somos humanos. ¿Por qué lo mío va a ser mejor o peor que lo tuyo? Eso fue lo que pensó un hombre en la Alemania y terminó matando a miles de judíos. ¿Por qué? Porque él llegó a su conclusión de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y la gente lo validó. La gente lo validó. Necesitamos un Dios que nos diga cuál es el campo de juego, qué es lo correcto, qué es lo bueno. Si lo decidimos nosotros, qué es lo correcto, qué es lo bueno, si nosotros somos nuestros propios dioses y decidimos nuestra propia ética, corremos el riesgo de equivocarnos y de creer que haciendo lo bueno terminamos dañando a otros. Déjame decirte una cosa muy importante. Dios no es indiferente hacia el pecado. Génesis 6 dice una de las frases, la repito muchísimo, que más me confronta. Y dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Me encanta esta traducción. Y le dolió en el corazón. En hebreo dice como que le dolió las tripas. ¿Sabes ese dolor? No sé si alguna vez te ha pasado de que algo te rompe el corazón, una noticia, un evento y como que te duele aquí dentro. A mí me ha pasado. Se te hace un nudo en la garganta y tienes aquí. Ese sentimiento es el que está describiendo el autor. No sabemos cómo es Dios, pero sabemos que algo dentro de Dios hizo.
y le dolió el corazón. Dios promete justicia ante la injusticia. Voy a leer un trocito de un libro de un apologista que dice: pensemos en la ira que sentimos cuando vemos a niños en edad escolar a los que se dispara, a mujeres violadas o a personas golpeadas por el color de su piel. Pensemos en nuestra ira ante la trata de esclavos, el holocausto y el tráfico sexual mundial. Cuando analizamos esa ira, vemos que su raíz es el amor. A nadie que considere a los de otra raza como infrahumanos le importa la explotación racial. A nadie que crea que las mujeres o los niños son una propiedad le importa el abuso sexual. Y cuanto más amamos, más fácilmente se enciende nuestra ira. Nos apresuramos a defender a nuestros hijos del menor ataque porque los amamos. Cualquiera que haga daño inspira nuestra furia. Si nosotros somos así, ¿cuánto más es Dios? Como decía hace un par de semanas, hablábamos de que Dios es 100% gracia, es 100% misericordia, 100% justicia. El pecado es un tema serio. Cuando existen violaciones, cuando existen abusos, cuando existe discriminación, es porque el ser humano, honestamente, piensa que está haciendo lo que es correcto. Piensa que tiene la autoridad y el poder de aprovecharse de otros, de pisar a alguien. Y a nosotros, cuando vemos esas cosas y vemos ciertas historias en las noticias que ponen los pelos de punta, nos ofendemos. ¿Cómo se siente Dios ante estas cosas? Dios no es impasible. Si creemos en un Dios de amor, tenemos que creer en un Dios de justicia, porque a un Dios de amor que ve cómo se abusa de su creación, que ve cómo se abusa de su gente, no puede quedar impasible. Ahora, y esta es la gran pregunta, ¿por qué Dios permite la injusticia? ¿Por qué Dios permite el abuso? ¿Por qué Dios permite el hambre en el mundo? Porque Dios nos da libertad. Y este debate lo tiene mucha gente que no es cristiana, pero a mí me parece tan simple. ¿Que Dios tiene que impedir el hambre en el mundo? Vale, Dios impide el hambre en el mundo. Pero ¿en el África solamente? No. Dios también tendría que impedir el hambre de tu vecino. Entonces, vale, nadie pasaría hambre. Vale. Pero ¿por qué la gente pasa hambre? La gente no pasa hambre en el mundo porque no haya recursos. La gente pasa hambre en el mundo porque algunos se quedan con más recursos de los que deberían. Entonces, si seguimos con esta lógica, ¿por qué hay problemas en el mundo? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Porque somos libres. Porque si Dios tuviera que actuar con cada una de las maldades, entonces no existiría el pecado. Por tanto, no seríamos libres. Si somos seres humanos libres, que podemos actuar como nosotros queramos actuar, tenemos que vivir con las consecuencias de nuestra libertad, y es que haya abuso sexual, haya robo, haya discriminación. Si queremos saber por qué Dios no actúa, es porque eres libre, es porque te ama tanto que te da tu libertad. Si no, serías un simple robot. Dios te ama tanto que te permite abusar de su gracia y su misericordia, y aún así te permite seguir vivo. Pero Dios no es indiferente al pecado. Dios actúa para librarnos. Y en el libro que leía antes, la autora sigue diciendo: la ira de Dios por el holocausto, la ira de Dios por la trata de esclavos, la ira de Dios por el abuso, el asesinato, la crueldad y el abandono se derramó sobre Jesús en la cruz. Eso era lo que temía Jesús, no los clavos en sus manos. Vemos en los evangelios un momento en el que Jesús está orando, pidiendo a Dios que, si es posible, pase de él esta copa. Jesús no le agrada la idea de ir a morir en la cruz, pero lo hace.
Y aquí la autora hace una reflexión preciosa. Jesús no le tiene miedo a los clavos, no le tiene miedo a la cruz. Jesús le tiene miedo a la ira de Dios. Él en la cruz va a tener que pagar por los abusos sexuales, por la discriminación, por el holocausto, por el asesinato. Jesús. Muchas veces decimos, Jesús perdona nuestros pecados, Jesús carga nuestros pecados en la cruz. Muy bonito, muy cierto. ¿Eres consciente de la implicación de eso? ¿Eres consciente de la crueldad que tuvo que cargar Jesús en la cruz para que hoy estemos aquí y podamos llamarnos sus hijos? No cargó con una mentirijilla, no. Cargó con los abusos más grandes que hemos cometido como humanidad en la cruz por amor a nosotros. Como dijo bien Gaby, el pecado es abandonar nuestra identidad como imagen de Dios. Voy a hacer una recomendación rápida. Se me había olvidado sacarlo, perdón. Sí. En este libro, me inspiró bastante esta predicación de Timothy Keller, ¿Es razonable creer en Dios? Tiene un capítulo dedicado al pecado. Te lo recomiendo muchísimo. Si realmente es un tema que te interesa, te lo puedo dejar y lo puedes leer. Timothy Keller en este capítulo concluye esto. El pecado no es una serie de normas. No es un... Voy a poner el ejemplo tonto, ¿vale? Pero, ay, el bañador está por encima o por debajo de las rodillas. ¿Qué es pecado? ¿Por encima o por debajo? No. El pecado es más que una serie de normas. Fumar es pecado, ¿eh? Fumar es pecado. Pero beber está bien. Como decía Lucas, Harry Potter es pecado, pero Rambo, que Rambo asesina gente, está bien. Hay un montón de incongruencias. ¿Por qué? Porque no entendemos qué es el pecado. ¿Qué pasaría si empezáramos a ver el pecado como abandonar nuestra verdadera identidad? Timothy Keller en este capítulo aborda, si mi identidad está en ser exitoso, si mi identidad está en, no sé, ser un gran empresario, si mi identidad está en ser, no sé, un excelente artista, un excelente predicador, un excelente padre, una persona muy amorosa, tu identidad no está puesta en el lugar correcto. Vas a fallar porque eres un ser humano. Y cuando fallas y tienes mal puesta tu identidad, primero, para lograr esa meta de tu identidad, ser un gran lo que sea, vas a pasar por encima de personas, vas a pisarlas, vas a abusarlas. ¿Por qué? Porque tu meta es ser el gran lo que sea. Te vas a equivocar. Y cuando te equivoques, esté bien o mal, tú vas a vivir las consecuencias de tener mal puesta tu identidad. Timothy Keller ponía el ejemplo, si tu identidad está en ser un gran padre, pero tus hijos empiezan a actuar mal, la culpabilidad la cargas tú. Has fallado. Te encuentras perdido. No has sido un gran padre. Lo has perdido todo. Y una carga gigantesca viene a tu vida y no te impide ser libre. Pero ¿qué pasaría si nosotros como cristianos volviéramos a poner nuestra identidad en Dios y en Jesús? Ojo, es muy fácil poner nuestra identidad en la religión. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Y cuando Jesús vino, le rechazaron. Porque su identidad estaba tan puesta en la religión, en las normas, y este ejemplo siempre me encanta, pero los judíos tenían tanto celo por Dios que no solamente les bastó con los 10 mandamientos que Dios puso y luego los 319 que hay en Deuteronomio, sino
que luego ellos crearon sus propias normas. Y en el día de descanso, esto es real, no puedes caminar más de 200 pasos fuera de tu casa, porque eso ya es trabajo. Entonces ellos escribían sus normas. Más de 200 pasos no se puede. Pero, ¿cómo hago para caminar más de 200 pasos un sábado? Bueno, pues, y se inventaban sus triquiñuelas para no pecar. ¿Te das cuenta de lo ilógico que es esto? Su identidad estaba puesta en la religión, su identidad estaba puesta en las normas, no estaba puesta en el corazón. Por eso cuando Jesús viene, les dice en el Sermón del Monte, ¿sabes qué? Matar está mal, pero ¿sabes qué está igual de mal? Odiar a tu hermano. No solo se trata de matar. Ay, el abuso sexual está mal, pero Jesús dice, mira, no solo es eso. Cuando codicias a una persona con la mirada, la estás abusando. Jesús no pone la mirada en las acciones. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una serie de normas, nosotros como humanos siempre buscamos la manera de saltarnos la norma. Esto es muy clásico, lo vemos con todas las normas. El gobierno pone normas y nosotros buscamos ahí el para poder saltarme esa norma. Es igual. Es igual. Jesús no se enfocó en las normas, se enfocó en el corazón. Ama a tu prójimo y ama a Dios. En eso se resume la ley y los profetas. Ama a tu prójimo y ama a Dios. Y Jesús puso el estándar de cómo vivir eso. El reto que te estoy poniendo hoy es un reto difícil. Es el reto de que una vez que salgamos de esta reunión puedas acercarte con pasión a las Escrituras, puedas acercarte con pasión a la persona de Jesús, lo puedas leer y te puedas enamorar tanto de la persona de Jesús que dejes de pensar en normas y empieces a mirar el corazón, empieces a mirar al Padre para que tú puedas decir, esto está bien y esto está mal. Si mi identidad está en que las personas me validen, voy a tener que hacer cosas para quedar bien y entonces estaré pecando. Si quiero la aprobación de las personas, voy a tener que vestirme muy bien y voy a tener que hablar guay y entonces estaré pecando porque mi identidad está puesta en otra cosa. Ahora, mi estándar de pecado no se lo puedo poner a otro. Yo me tengo que fijar en Jesús. Si mi estándar está en ser un seguidor de Jesús, entonces voy a contentarme con quien soy. Voy a vivir feliz con lo que tengo. Voy a dar lo que el Señor me da. Voy a dejarme de normas y voy a dejar de imponer normas a otros. La solución al pecado es volver a nuestra identidad en Cristo Jesús. Si ponemos nuestra identidad en otra cosa, vamos a fallar. Por ello, Jesús se da como ejemplo y como vía para la salvación. Voy a terminar ya con esto. El tema pecado es un tema complejo. Y definitivamente, y esto es importante y quiero ser muy claro, como iglesia queremos hablar de temas candentes, queremos hablar de temas de actualidad. Queremos hacer un análisis de lo que la sociedad nos está diciendo que está bien y que está mal y ponerlo bajo la mirada de la Biblia. No sé si la predicación es un lugar para hacerlo, o sea, honestamente no lo sé, pero sé que la iglesia tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que hablar de aborto, tenemos que hablar del rol de la mujer, tenemos que hablar de homosexualidad, tenemos que hablar de transexualidad, tenemos que hablar de política. Hay temas que son muy delicados, pero si los vamos a abordar, abordémoslo desde la persona y el carácter de Jesús. No desde lo que un tipo random en Estados Unidos me diga que significa Pikachu. Si la paga del pecado es la muerte, tenemos que tomarnos el tema serio. Y lo que yo te animo hoy es a que te tomes el tema en serio. Hay temas a los cuales puede que hoy no tengas respuesta. Tranquilo, poco a poco encontraremos las respuestas. No significa que yo las tenga,
pero podemos estudiar y podemos acercarnos a las respuestas. Pero hoy sí sabes una cosa. Sí sabes que le estás fallando a Dios con ciertas cosas. Sí sabes que estás pecando al hablar mal de tu hermano, al no tenerle paciencia, al mirar pornografía, al desear a tal persona. Hay cosas que son muy claras. Te animo a que pongas tu mirada en Jesús. Jesús está cargando con tus pecados porque te ama. No porque lo merezcas, sino porque Él es 100% gracia. Te ama tanto, tiene tanta pasión por ti que se dio en la cruz. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y os hago una pregunta final. ¿Cómo debería moldear esto nuestras vidas? ¿Cómo debería moldear el entender el pecado en nuestras vidas? Repito, este es un tema amplio. Hemos pasado muy por encima. Hay muchos matices que hablar. Pero ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? En otra predicación hablaremos del infierno. Otro tema que como sociedad nos ofende. A mí me ofende. Pero eso no significa que... Bueno, otro tema, da igual. ¿Qué pensáis? ¿Cómo debería moldear esto en nuestras vidas? Siento vergüenza, siento como rechazo, como si me estuviera juzgando, y siento como, no sé, pues me cerrara en tanto. Pero creo que eso es lo natural desde nuestra humanidad, se le crea un Dios o no, pero creo que los errores, o lo llamemos como que a una mala, creo que es lo natural. Creo que en el momento que estamos a Dios, pecado, o a medida que voy con Dios, cuando hablo de pecado, lo que se me viene a la mente es libertad. Y es como, tío, es un chino y me ha abierto una puerta de libertad para ese pecado. O a esos pecados, para esa condena, para esa esclavitud. Jesús, Dios, es salvación, no solamente cuando nos muramos, sino salvación y es vida ahora mismo, es algo práctico, es día a día, es como, no sé, como si cambiara, realmente cambia todo, porque ya pecado no es culpa, pecado puede ser algo que lleva a la libertad, ¿no? Y es verdad que yo lo veo como algo súper serio, evidentemente, y es parte que la Biblia, y digo, guau, es que Dios, la ira de Dios, ¿no? Y esto quiero como con miedo. Pero cuando entiendes que si está el pegar, si lo que Dios dice, los mandamientos, todo lo que dice la Biblia, que nos cuesta tanto cumplirlo, nos cuesta aceptarlo, entenderlo, es porque entienden y es por amor. Ya no es algo negativo, ya es libertad. Y en el momento que tú te das cuenta de un error o te confrontas con un pecado, es decir, guau, Dios me quiere hacer libre de esto. Que a lo mejor me encanta, se siente súper bien, pero Dios me quiere hacer libre de esto. Y creo que cuando se experimenta esa libertad que Dios da, como que es invaluable. La libertad que me da a alguien que se puede sentir integrado. Pero claro, hay que sentir esa amor y esa libertad. No sé, pienso que si no cuesta mucho. Gracias. Con respecto a lo que tú decías, simplemente me venía rápido así para agregar. Como iglesia tenemos una historia. Y la historia nos va moldeando. A veces para bien, a veces para mal. Creo que mucha gente ha utilizado la idea de pecado para poner juicios sobre otras personas. Eso no es correcto. Pero fue lo que hemos heredado. Y yo recuerdo mucho de niño
estar con compañeros, incluso yo a veces mismo, como ese miedo de, uy, estoy pecando, y si el Señor viene ahora y me quedo aquí, bueno, muchos lo habéis pensado. Pero eso no es como Jesús pensaba. Cuando traen a la mujer pillada en adulterio, Jesús le dice, nadie te juzga, vete y no peques más. ¡Culpable! No. Vete y no peques más. Yo te doy libertad. No peques más, ojo, ojo, no peques más. Tómatelo en serio. Pero, ¿quién te juzga? ¿Quién más? ¿Qué pensáis? Pero creo que hay una puerta grande que es el arrepentimiento. O sea, yo puedo reconocer el pecado que opera en mí y puedo conocer lo que Cristo hizo en la cruz por mí, pero no puedo accesar a esa gracia si no hay un verdadero arrepentimiento. 100%. Ahora, cuando hay un verdadero arrepentimiento que aún no lo produzco yo, sino que lo produce el Espíritu Santo en mí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo me voy y les voy a enviar al Espíritu Santo, el cual os va a convencer de pecado, de justicia y de toda la victoria que Jesús compró en la cruz. Entonces, dice, ¿cómo esto debe cambiar en nuestras vidas? Si no hay un verdadero arrepentimiento, no puedo gozar de la verdadera libertad. O sea, el arrepentimiento es una puerta que con la ayuda del Espíritu Santo, yo puedo usar esa puerta y gozar de la verdadera paz que a través del arrepentimiento por medio de la sangre de Jesús, que Él la derramó para limpieza de los pecados, yo puedo sentirme limpia y puedo sentirme libre. Y puedo vivir una vida de victoria así sobre las cosas, sobre el pecado, sobre las cosas que continuamente nos van a acechar. Estamos en el mundo, ¿no? Sí. O sea, tenemos acechanza, pero creo que una vida por nosotros mismos no la podemos cambiar. Nuestra vida tiene que ser transformada por medio de la comisión y del arrepentimiento y del poder de la sangre de Jesús y el poder de lo que la palabra de Dios dice, de todo lo que Jesús ha comprado en la cruz para nosotros. Muchísimas gracias. Precisamente por esta razón me encanta que haya un tiempo de que la gente aporte. A veces se me van matices, pero 100% estoy totalmente de acuerdo. Y para mí, por eso era muy importante explicar el concepto de pecado, porque si no entendemos el pecado, no entendemos el arrepentimiento. Y definitivamente, no nos debemos centrar solo en el pecado y en su acción, sino poner nuestra mirada en Jesús, quien nos trae libertad, quien envía al Espíritu Santo, que nos trae esa conciencia de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Y justamente me gusta mucho lo que has dicho. Creo que hay muchas veces que nosotros no vamos a entender lo que es pecado hasta que el Espíritu Santo nos venga y nos confronte y nos ponga la convicción de que es pecado y que no. Y de nuevo, me gustaría animarte. A lo mejor hay cosas que tú dices, no, pues yo no creo que esto sea pecado. Bueno, vete a tu cuarto, enciérrate, ora y deja que Dios traiga convicción. Deja que Dios traiga claridad sobre áreas. Y al menos en mi vida ha pasado en algunos momentos puntuales que me he sentido tan culpable, pero tras esto he sentido gracia, libertad.
Y creo que eso es lo que Jesús nos está llamando. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? La clave es la relación personal que tú tengas con Jesús, con el Espíritu Santo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que toda esta gente que habla de Pokémon, de todas las cosas que son pecados, o a las mujeres, hasta si es un meme, hasta reírse, o a lo mejor, no sé, tiene ella en su relación personal, no lo sabemos, ¿no? Pero puedo conjeturar que a lo mejor en su relación personal con Dios y con el Espíritu Santo y con lo que para ella, o sea, eso está. Entonces, claro, si viene alguien y me dice no, porque a mí me da la relación de que Dios esto es pecado. Entonces, yo creo que la importancia radica en que tú vayas a la presencia del Señor y digas esto. Que busques del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te confirme a ti también, que no pienses por la revelación que Dios te da a otro, sino que te la dé a vos mismo. Que tú estés en plan, sí, ok, esto me dice esta gente, pero ¿qué me dice Dios a mí en mi vida, no? Entonces, la búsqueda personal yo creo que es súper importante para que el Espíritu Santo te traiga la convicción a ti, o sea, que no vivas por la convicción de otro. Muchas gracias. Súper, estoy súper de acuerdo. Y también a esto agregaría simplemente el estudio. Como iglesia queremos abrazar el estudio profundo de la teología, de la Biblia. Es nuestro compromiso. Y sé que muchas veces estudiando hay cosas que nos chocan muchísimo. Pero Timothy Keller decía, a menos de que creamos que nuestra cultura es la cultura única y perfecta, siempre que leamos las escrituras y nos confronten, pues posiblemente si nos confrontan es porque no estamos tan correctos, que nuestra cultura no es tan perfecta, no es tan correcta. Y a día de hoy estamos muy expuestos a repensar cosas que algunas sí, pero otras no. Entonces, de nuevo, revelación, buscar al Espíritu Santo, que nos traiga confirmación de lo que está bien y lo que está mal, pero también un estudio honesto de las escrituras. La Biblia, déjame decirte, no te voy a decir si fumar está bien o mal, porque para la Biblia fumar no era una cosa, pero sí que podemos encontrar algunos principios que nos ayuden a concluir cómo debemos actuar ante según qué circunstancias. ¿Alguna última aportación? Que esto también nos ayuda a centrarnos tanto en nosotros que el de al lado, como Dios tiene tanta gracia con nosotros, de repente ves al de al lado que comete un pecado evidente y se puede mirarlo a través de la gracia, pero para eso tienes que tener súper presente el pecado en tu vida. En el momento en el que nosotros no estamos pensando en nuestro pecado, vamos a ver todo el tiempo el pecado del otro como Satanás. Entonces, el que cada uno nos centremos en nosotros nos va a ayudar a relacionarnos mejor y a acercarnos a las personas con gracia y misericordia. Muchísimas gracias. 100% de acuerdo. Si ponemos nuestra identidad en Jesús, al final, creo que vamos a dejar de juzgar a otros. Y también, pues preguntarnos, ¿por qué estamos juzgando a otros? Capaz estamos reflejando cosas, estamos poniendo cargas que yo siento en otras personas. Bueno, si me podéis ayudar a repartir. Gracias.